Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González. ¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a Verdad con Caridad. En días pasados, el Papa León XIV recibió en el Vaticano la visita de la arzobispa anglicana de Canterbury, que es la máxima autoridad de la Iglesia anglicana. Recordemos que la Iglesia anglicana surge de la separación de los católicos de Inglaterra, cuando el rey Enrique VIII quiso separarse de su mujer legítima y casarse con otra mujer, y el Papa le dijo que eso estaba mal, y entonces al rey no le gustó que le llevaran la contraria y dijo: de ahora en adelante los católicos ingleses formamos una iglesia que no dependa de la autoridad de Roma. Bien, así surgió esta iglesia anglicana, de la cual hoy en día hace cabeza la arzobispa de Canterbury, que de hecho es la primera mujer que ocupa este cargo. Sabemos que últimamente, pues en los últimos años, Inglaterra, la Iglesia de Inglaterra, que se llama Iglesia Anglicana, ha venido abriéndose pues a todas estas perspectivas de las culturas y las ideologías actuales, y entonces acepta la ordenación de homosexuales, la ordenación de mujeres, y bueno, ha llegado el momento en que su cabeza máxima sea una mujer por primera vez. Algunos católicos se escandalizaron de que haya recibido a esta señora, y resulta que es una tarea de la Iglesia el promover el ecumenismo. Ecumenismo viene del griego oikomene, que quiere decir el universo entero, y hace referencia al deseo de nuestro Señor Jesucristo, que en la última cena hizo esa oración tan clara y tan explícita: que todos sean uno, o sea, que haya una sola iglesia con un solo pastor, un solo rebaño con un solo pastor. De modo que el Papa León XIV no estaba faltando a su deber de defender la tarea de la Iglesia Católica, ni estaba dudando, ni estaba poniendo en tela de juicio pues esa autoridad que tiene la Iglesia y esa conciencia que tiene al mismo tiempo de facilitar el diálogo con aquellos que se han venido separando de la única iglesia que Cristo fundó. Esta separación de los anglicanos sucedió hacia el siglo XVIII, si no estoy mal, de modo que por muchos siglos pues había habido unidad, y en cierto momento hubo ruptura. Esa ruptura hay que sanarla. Igual que con la Iglesia ortodoxa, que ya llevamos muchos más siglos de separación, también originalmente era pues parte de la Iglesia Católica, y entonces los orientales en cierto momento dijeron: bueno, si Constantinopla es más importante que Roma, pues entonces que nuestra cabeza no sea el obispo de Roma, sino el de Constantinopla. Entonces hubo esa división, el cisma de Oriente, que se llama. Bueno, entonces no hay que escandalizarse, más bien hay que entender que es ecumenismo, que es una tarea que siempre ha tenido la Iglesia, pero que el Concilio Vaticano II pues exalta, porque es realmente importante, un deber de fomentar la Iglesia de los cristianos, ¿no? Una cosa es el ecumenismo, que es fomentar la unidad de los cristianos, las diferentes confesiones cristianas, como Iglesia Católica, los protestantes, los anglicanos. Y otra cosa es el diálogo interreligioso, que es el diálogo con los budistas, con los musulmanes, que son claramente pues otras religiones, y que en cierto momento tenemos que estar pues habrá que hacer tratados, encuentros, fomentar la armonía, la paz entre las religiones, entender que nunca la religión puede volver a ser, porque la historia ya ha sido motivo de guerras. Pues en fin, la unidad. Entonces en este caso volvemos al ecumenismo, la unidad entre los cristianos, y vamos al catecismo numeral 820, en donde se nos está hablando de que la Iglesia es una, santa, católica y apostólica, y cuando habla de la Iglesia una, pues entonces nos habla de la tarea de buscar la unidad de los cristianos. Dice: hacia la unidad.
aquella unidad que Cristo concedió desde el principio a la Iglesia, creemos que subsiste indefectible en la Iglesia católica y esperamos que crezca hasta la consumación de los tiempos. Creemos firmemente, entendemos que ese sentido de Iglesia una subsiste en la Iglesia católica y tenemos el deber de llamar, de convocar, de facilitar el diálogo con aquellos que se han separado y que esa unidad tiene que ir creciendo a lo largo de los tiempos. Por eso, pues Cristo mismo rogó en la hora de su pasión, y no cesa de rogar al Padre por la unidad de sus discípulos, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean también uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Bien, entonces, para decirlo brevemente y tenerlo pues claro y aprenderlo, el Catecismo en el numeral 821 nos da 7 elementos que debemos vivir siempre para fomentar el ecumenismo. Primero, una renovación permanente de la Iglesia en una fidelidad mayor a su vocación, ser fieles. O sea, que los católicos seamos buenos católicos. Los católicos tibios ni damos testimonio ni animamos a nadie a que se acerque a nuestra fe. Entonces, primero, renovación permanente. Esta renovación es el alma del movimiento hacia la unidad. Segundo elemento para fomentar y vivir el ecumenismo es la conversión del corazón para llevar una vida más pura según el Evangelio. Entonces, primero, tener claro, yo soy católico. Da tristeza cuando uno le pregunta a alguien, ¿usted de qué religión es? Y todavía como que no sabe, no tiene claro si es católico o no. O algunos dicen que sí, pero no lo viven. Por eso la conversión del corazón, pues es ese sentido de entender que somos pecadores, somos débiles, somos frágiles, pero tenemos que arrepentirnos de nuestras faltas y volver a vivir rectamente según el Evangelio. Conversión del corazón. Tercero, la oración en común. A ver, entonces la oración en común es un tema supremamente importante y delicado. Cuando nosotros oramos, pues estamos hablándole a Dios. Y cuando nosotros oramos en común con otras, con personas que están en otras iglesias, no estamos relativizando, diciendo que todo vale igual, sino que pues hablamos como hijos de Dios ante nuestro Padre Dios, porque ya dijimos el primer punto, ser fieles a nuestra fe. Cuando tendemos lazos de diálogo con otras religiones o con otras iglesias cristianas, no estamos nosotros debilitando nuestra fe, sino por el contrario, estamos convencidos y no pensamos ceder a nuestros principios católicos para ganar a otros, para decirle a otros que se acerquen. No estamos diciendo que todo vale igual. Entonces, orar en común sí, sabiendo pues que somos distintos, pero deseando que vivamos con la luz, a la luz del Espíritu Santo, pues una unidad, que unidos en la fe, unidos en la verdad es una, Dios es uno, entonces que nos acerquemos a la unidad de la Iglesia. Si fuéramos todos iguales, ya seríamos todos una sola iglesia. No somos iguales. Y hay que ser conscientes de que no lo somos, pero hay que ser conscientes de lo que sí somos y que queremos atraer a otros hacia nuestra Santa Madre Iglesia. Por lo tanto, otro de los puntos que nos dice el Catecismo para vivir el ecumenismo es el fraterno conocimiento recíproco. Si no sabemos los otros su historia, de dónde vienen, qué creen, cuáles son las diferencias, por qué lo viven así, pues entonces no vamos a tener ni siquiera puntos de diálogo. Y luego está la formación ecuménica de los fieles, especialmente de los sacerdotes, o sea, tener el espíritu de diálogo, abiertos al diálogo, no ver con desprecio a nadie y tener la capacidad de dialogar con los conocimientos y la mentalidad de ser buenos católicos. Y finalmente el diálogo entre los teólogos y los encuentros entre los cristianos, pues también, obviamente, a nivel teológico, hay que saber qué están diciendo, enseñando, escribiendo los teólogos de estas otras iglesias para poder avanzar ya a nivel teológico en ese diálogo hacia la unidad. Y el último punto que nos recomienda el Catecismo es la colaboración entre cristianos
en los diferentes campos de servicio a los hombres, claro. Por ejemplo, pues en iniciativas de ayuda social, en campañas pro vida, en tantos otros momentos en que pues nuestra fe, nuestra vivencia espiritual nos une, pues hay que promover que estemos juntos y así pues no estamos, vuelvo y repito, relativizando o renegando de la de la autenticidad de la fe en la Iglesia Católica, sino que estamos promoviendo que se viva la unidad que Cristo quiere cuando fundó su única Iglesia. El Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Verdad con caridad. Enseñanza de nuestro obispo Monseñor Miguel Fernando González.